¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar y aún así no ves fruto? Como si tus esfuerzos fueran agua que se escurre entre los dedos. Hoy quiero que escuches algo que cambiará tu perspectiva. Dios no te diseñó para vivir esclavizado al esfuerzo sin propósito. Hay modelos en su palabra que revelan otra forma de vivir, con propósito, abundancia y descanso. Porque el verdadero trabajo no es desgaste, es alineación con lo que fuiste llamado a hacer. Hoy descubrirás cómo el cielo respalda a quien pone su fe en acción. Este mensaje es para ti y llegó justo a tiempo. Sientes que cada mañana te levantas con el peso del mundo en los hombros. La alarma suena y lo primero que viene a tu mente es esa lista interminable de tareas, problemas y compromisos que te esperan sin importar si dormiste bien o mal. Esa sensación de estar en una rueda sin fin, corriendo más rápido cada día, y aún así sintiendo que no avanzas. Quiero que respires hondo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un segundo y visualiza que abres la puerta de tu casa, sales a la calle, y no sientes ese peso. Siente la brisa como si fuera el respiro de un propósito que te acompaña. Te advierto, lo que vas a escuchar en esta serie de 15 negocios bíblicos puede cambiar tu visión sobre lo que significa trabajar. Porque si estás aquí, es probable que ni siquiera sepas cómo se siente el descanso del corazón. Has sido entrenado para creer que el esfuerzo desmedido es sinónimo de éxito, que la medida del valor personal es una lista de tareas completadas y que parar es sinónimo de flojera. Yo viví así durante años. Digamos que aprendí a ver mi vida como una carretera sin salida donde usar más gasolina parecía la única solución. Hasta que entendí que el verdadero diseño divino nunca contempló el desgaste prolongado. Recuerdo un día en Cristo, cuando decidí levantar mi negocio personal. Me desperté con esa fuerza fatal de creer que más horas significaban más resultados. Le dije a Dios algo como: Señor, hoy voy a demostrarte que puedo con todo. Pero poco después, una tensión en el pecho me hizo detenerme. Fue como si alguien me susurrara: así no funciona. Fue un golpe inesperado, y me vi obligada a detenerme, a cuestionar si valía la pena sacrificar mi cuerpo, mis relaciones y mi paz. Fue ahí cuando entendí que estaba fallando en algo muy básico. Pensaba que trabajar más duro era la única forma de prosperar. No sabía que estaba ignorando la parte más sagrada de la creación, mi alma. Fue en ese momento que vi claramente: el cansancio constante no es parte del plan que tiene Dios para ti. Y no estoy hablando de un cansancio temporal, sueño acumulado, estrés diurno, ese agotamiento que se quita un fin de semana. Hablo de un cansancio profundo que no entiende de descansos, que se convierte en sombra mientras trabajas y sigue ahí cuando la luz se apaga. Ese desgaste que se infiltra en la voz, en la mirada, en las ganas de levantarte. Muchos de ustedes lo conocen bien. Han querido decir: ya basta, pero sienten culpa. Han anhelado silencio. Pero el miedo les dice que si paran, todo se desmorona. Déjame decirte algo, ese modelo no es divino. No lo creó Dios. Fue aprendido. La cultura nos convenció de que la capacidad humana iguala al valor del individuo. Pero cuando Dios diseñó al ser humano, lo hizo con ritmo, descanso, renovación. Lo hizo para producir frutos en el tiempo correcto, no con agotamiento constante. Entonces, si tus días se sienten como una carrera sin meta, hoy quiero invitarte a desprogramar esa idea, a soltar la creencia de que solo importa el esfuerzo físico o mental y abrirte a un modelo distinto. Uno en el que el propósito profundo se convierte en la fuerza que impulsa tu vida. Visualiza una planta que creces en tu interior. No la riegas a presión, no la maltratas regando con tanta agua que termina ahogada. La cuidas, le das lo que necesita, la escuchas. Así es el trabajo en el diseño divino. Armonioso, fluido,
con ritmo y preciosamente conectado al silencio donde crecen las raíces. La idea de hoy es romper la vieja norma de todo cuesta sudor. Quiero que sientas que puedes producir abundancia para él, para ti, sin que el desgaste se convierta en tu herramienta principal. En mi caso, fue hasta que me forcé a parar, a decir hasta aquí, que pude escuchar otra voz. Podría decirte que fue un mensaje directo, pero lo que quiero que registres es otra sensación. Cuando dejas de gritar tus intenciones al mundo y pones tu corazón en silencio, Dios habla. Yo estuve ahí, sentada en un sofá, sin querer moverme más, sintiéndome frustrada, sintiendo la derrota. La oración salió como un susurro. Si esto no es tu visión para mí, por favor muéstrame otra forma. Y cuando abrí los ojos, algo estaba muriendo dentro de mí. Ese esquema de esfuerzo cegado. Fue como un pájaro que deja de tener miedo y extiende sus alas, reconociendo que puede volar. Desde ese instante, Dios comenzó a redibujar mi camino, y todo empezó a transformarse radicalmente. No fue inmediato, no fue sin desafíos, pero fue sin ese vacío de fondo, sin esa sensación de arrastrar los pies. Y hoy quiero llevarte a ese mismo lugar. Quizás alguien tome este guión y se pregunte, ¿y si descanso? ¿Si avanzo menos? ¿Si me tomo tiempo para la familia, mi salud, mi silencio interior? Mi respuesta contundente es hora de hacerlo, con valentía. Porque cuando detienes el ciclo, cuando escuchas el reloj en pausa, te das cuenta de que el ruido que seguías no era la voz de Dios, era una voz prestada, la de la cultura del más rápido, más lejos, más brillante. Y cuando la pusiste en pausa, te diste permiso de vivir en frecuencia de propósito, no de urgencia. Imagina vivir acorde a un diseño que te da libertad de crear, innovar, descansar y avanzar en ciclos. Imagina rir una semana donde cada día tiene un ritmo específico. Un lunes de arranque en paz y casosaku y claridad. Un miércoles de conexión humana, un viernes de siembra espiritual, un domingo de silencio y reencuentro contigo. No más despertadores que griten corre, sino una invitación. Cuando crea, huelle, descansa. Ahora mismo te invito a dejar de luchar con tus propias ideas y preguntarte, ¿realmente este desgaste forma parte de tu llamado? ¿O está llegando el momento en que te permitas desprogramar ese modelo y abrirte a uno paralelo, más alineado y significativo? Permíteme mostrarte cómo fue en mí. Después de aquel día de rendición, algo muy suave empezó a fluir. Comencé a notar que las soluciones llegaban sin que yo las persiguiera como un remolque descarrilado. Ideas, personas, recursos. Todo surgía de otro lugar. Un día desperté y tuve la certeza de que no estaba pagando mis cuentas con mi esfuerzo, sino con la provisión de Dios quieto en mi interior. Sentía paz mientras trabajaba, no adrenalina de alarma. Esa paz no atrofió mi productividad. Por el contrario, me hizo más efectiva. En el silencio mi mente clareaba. Mis pasos se volvieron firmes y precisos. La narración interna cambió. De tengo que a elijo hacerlo con propósito. Descubrí que no se trataba de trabajar menos, sino trabajar distinto, con la misma responsabilidad. Sí, pero desde la seguridad de que no debía arriesgar mi salud emocional, relacional y espiritual. Y hoy, quiero que tú te luzcas en este comienzo, que sientas que no estás solo, que este guión nace para romper ese pacto silencioso que sellaste con la fatiga. Aquí se abre una nueva narrativa. Tu vida, tu negocio espiritual puede crecer sin que te desgastes, porque fue hecho para florecer en equilibrio. Y hoy comienza ese camino. Hoy te propongo algo distinto, que antes de pasar a la segunda parte, te detengas unos segundos, mires hacia adentro y reconozcas las voces que te dicen que más esfuerzo es la solución. Identifícalas, ponles cara
Luego, confiesa que no quieres vivir así, que estás dispuesta a recibir una forma de trabajar que te llene de energía, no que te consuma, que sientes hambre de propósito, no de agotamiento. Ese será tu primer acto de fe, decir un contundente ya no al sacrificio sin sentido, un sí suave, firme y esperanzador a un diseño distinto, el que fue inspirado por el Creador, no por la cultura. Y créeme, eso dejará una grieta en tu vida por donde empezarás tú a entrar su intervención. Desde esa grieta, crecerá lo que siempre anhelaste, una forma de trabajar que se sienta tan correcta que hasta cuando estás en silencio, sabes que estás donde deberías. ¿Te imaginas vivir eso? Yo sí. Y por eso estoy aquí contigo, para ayudarte a comenzar a construirlo. Si estás escuchando y sientes un nudo en el estómago, buen síntoma. La grieta ya empezó, porque cada vez que confrontamos la norma del mundo, se abre erosión en lo viejo y se filtra luz. Y si esas grietas te producen miedo, recuerda que cuando yo me atreví a venir a este ritmo, también sentí miedo, sentí que todo iba a caer. Pero justo ahí, crecieron mis raíces más profundas. Dejaron de crecer mis ramas inseguras y empezó a florecer algo estable. Algo que no depende de mi fuerza, sino de mi propósito. Y no era mi negocio el que crecía, era mi capacidad de recibir un fluir que trasciende esfuerzo humano. Y ese será tu camino en esta serie. Un recorrido desde el reconocimiento del desgaste hacia el redescubrimiento de tu propósito en equilibrio. Quiero que sientas hoy el primer paso. Es un paso interior, un acto de confianza. Un paso que no exige más energía, sino más claridad. Un paso hacia la verdad de tu llamada. Un paso que comunica al cielo. Estoy lista para entrar en un modelo donde no se quema la llama, sino que ésta se hace fuego santo, no humo. Aquí acaba este espacio íntimo. Y si sientes que no fue suficiente para mover algo en ti, no te preocupes. Apenas hemos comenzado. Todo lo que haremos tiene una intención. Empezar a establecer un ritmo donde tu vida y tu trabajo caminan con el mismo pulso, con la misma paz. Donde no se trata de ti matándote por un propósito, sino de enamorarte de tu propósito tanto que él te lleve a ti. Y si ahora mismo puedes sentir una leve ligereza, un brote de esperanza, déjame decirte, ahí empieza tu nueva vida. Bienvenida a la serie que te abrirá 15 caminos, que podrían llevarte a no tener que trabajar jamás como antes. Porque en Dios, el negocio no nace del desgaste, nace del diseño. No se trata de añorar más descanso. Se trata de cambiar la raíz de tu forma de trabajar. Imagina que has estado empujando una roca por un camino pedregoso, sin descanso, sin pausa, convencido de que esa es la única forma de avanzar. Ahora, imagina que alguien te dice, respira. Ahora empuja esa misma roca cuesta abajo. En la obediencia divina, el peso ya no es tu fuerza, es su diseño. Tú pones tu mano y el recorrido se facilita, se alinea, se mueve con propósito, no solo con esfuerzo. En este segundo capítulo, quiero que entiendas que el verdadero negocio con propósito no nace de tu agotamiento, nace de un acto de obediencia posicionado en fe. No dejas de trabajar, pero sí de luchar contra tu fuerza humana. Dejé de querer sostener la roca con mis manos sudorosas y la coloqué en su ritmo. Ahí fue donde todo se empezó a mover con menor desgaste y mayor resultado. Recuerdo una temporada donde invité al modelo divino a dirigir mis pasos diarios con la misma seriedad que planear mis reuniones. Un sábado por la mañana, prendí un café y sentí una palabra clara. Hoy no cierres por ventas. Dedícate al aprender algo nuevo. En ese momento apareció una idea que relataba una estrategia, una reorientación de servicio. ¿Resultado? Mi negocio sistémico ganó claridad, más personas llegaron y me ahorré semanas de trabajo forzado por un aprendizaje aplicado de forma alineada. Fue un experimento de obediencia que no depende de garantías humanas, sino divina. Esto es lo que se fraguará en tu corazón mientras te adentras en esta parte del viaje. Vas a ver que cuando tú obedeces una dirección,
Esa dirección suele traer recursos, personas, tiempo, recursos. Pero antes de explicar cómo, quiero que asientes conmigo en algo esencial. La obediencia no es ignorante, no es pasiva, no es dejar el cerebro fuera del camino. Es elegir el paso que aterriza tu fe en lo que Dios te está mostrando. Y cuando eso sucede, las puertas que parecían imposibles simplemente se abren. Hace tiempo sentí que Dios me dirigía a entregar valor sin pedir nada a cambio, a través de una serie de entrenamientos gratuitos. Pero mi mente gritaba, no puedo regalar tiempo sin retorno. Fue ese momento cuando me detuve y dije, si esto es tu camino para guiar mi negocio, quiero caminarlo. Fueron 8 semanas en las que escribí, enseñé, conecté, sin vender, simplemente sembré. Al 7º día, recibí un mensaje. Alguien necesitaba ayuda más grande y otra comunidad manifestó interés. De la obediencia nació oportunidad financiera, sí, pero lo más valioso fue ver que la obediencia dividía los caminos, uno de gasto, otro de expansión. Elegí soltar el control y caminar la rendición. Esto me recuerda una historia bíblica. Cuando Dios le dice a Abraham que deje su tierra, disposición y obediencia se fusionan. No fue esfuerzo, fue entrega. Aún sin mapa, Abraham confió. Y ahí comienza su bendición. Solo que nunca nadie habla de la ruta sin un corazón dispuesto. Y ese será el eje de esta parte. No se trata de más esfuerzo, se trata de más alineación. Aún sin garantías, la obediencia reta a la lógica, pero abre la provisión sobrenatural de Dios. Así funciona el modelo de negocios del cielo. Ahora bien, integrar obediencia al modelo divino no significa abandonar el trabajo terrenal. No te desentiendes de facturas. Tampoco significa inactividad. Significa coherencia entre tu interior y tus acciones. Por eso te propongo que hagas lo siguiente mientras avanzas en la serie. Identifica una idea que hayas sentido nítidamente en silencio. Una intuición, un empujón en el pecho, un llamado. Escríbelo. Decláralo en voz alta. No lo juzgues. Elige actuar en obediencia, aunque tu mente no entienda cómo se pagarán las cuentas. No necesitas dejar todo atrás. Puedes dividir tu tiempo. Puedes hacer un experimento de obediencia por 24 horas, por una semana. En la medida en que te sientas conectado con ese llamado interno, esa obediencia fungirá como llave maestra para destrabar puertas. Con esto, también necesito que interiorices que obedecer remodela tu mentalidad. Tú puedes saber qué camino es el correcto desde el deseo profundo, más que desde lógica. Y cuando tu razón humana calla, Dios comienza a hablarte de oportunidades que no viste antes. Tú respondes, actúas, y las circunstancias se mueven a tu favor. Es un principio poderoso, una matriz del modelo de negocios divino. Me detuve un martes mientras redactaba un correo de venta, y una palabra me llegó tan clara. Habla de impacto, no de precios. Ese momento fue clave. Cambié el enfoque, la respuesta fue abrumadora. ¿Es estrategia? Sí. ¿Sin esfuerzo? En cierto sentido, porque mi mente no tuvo que optimizar. Solo obedeció la voz interior, y la estrategia tomó forma sin desgaste. Esta parte del guión te invita a sintonizar esa frecuencia interna. Ese oído quieto que sabe, calma, dirige. ¿Qué sucede cuando obedeces en silencio? Se desacelera el desgaste y se acelera el crecimiento. Se abre una ruta donde las piezas empiezan a encajar sin tú tener que forzarlas. En la obediencia, el camino se vuelve más ligero. Cuando antes parecías cargar el pasado, las dudas, el agotamiento. En ese punto entendí que no eres llamado solo a trabajar duro, sino a alinear tu voluntad con una palabra más alta que impulsará tu vida, tu negocio, tu descanso. Ahora,
Aquí viene un reto para ti. Cierra los ojos unos segundos y siente la carga que sueltas. Visualiza esa roca que empujabas cuesta arriba. Ahora imagina que tú, parado frente a ella, levantas una mano y ordenas: déjala rodar. Te sorprendería saber cuántas veces Dios te permite, sin que te des cuenta, rodar tu roca si estás dispuesta a obedecer su palabra. Desde este principio de obediencia divina, quiero mostrarte cómo nacen los negocios bíblicos. Tendrán fuerza espiritual, solidez humana y propósito eterno. El trabajo no desaparece, pero el desgaste sí, porque ya no depende de tu músculo emocional, depende del sustento del cielo. Esto solo es posible cuando asumes un modelo que no se sostiene en tu capacidad, sino en su palabra. Y por eso continuaremos este viaje hoy, no a otro nivel humano, sino a uno más alto. ¿Sabías que antes de que cualquier negocio pueda prosperar en lo externo, necesita primero florecer en lo interno? Hoy vamos a romper algo más profundo que una creencia. Vamos a arrancar una raíz que se ha incrustado en tu pensamiento por años. Esa que te dice que no eres suficiente, que no puedes, que esto no es para ti. Esa raíz no solo ha contaminado tus decisiones, ha saboteado cada intento de avance. Pero hoy, algo empieza a sanar. Porque vamos a enfocarnos en el primer y más importante negocio que Dios quiere que transformes: tu mente. Hay batallas que se libran en lo invisible, no en la cuenta del banco, no en la mesa de negociaciones, ni siquiera en la administración del tiempo. Se libran justo entre tus pensamientos. Ese espacio silencioso donde decides si te lanzas o te paralizas, si sueñas o renuncias, si ves lo que Dios ve o repites lo que el miedo te grita. Y sé que conoces ese lugar. Sé que más de una vez has sentido que eres tú mismo quien se interpone entre el llamado y la realización. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te enseñó que tu mente necesita ser pastoreada con la misma firmeza con la que cuidas tu cuerpo o tu cuenta de ahorros. Durante años viví atrapado en una conversación silenciosa que parecía inofensiva pero era destructiva. Esto es demasiado grande para ti. Seguro hay otros mejores. ¿Quién te crees para intentarlo? Y cada vez que escuchaba esas frases en mi interior, sentía que algo se apagaba. Como una llama que quiere crecer, pero alguien sopla desde adentro antes de que prenda. Lo más doloroso era que nadie más podía verlo. Desde fuera todo parecía avanzar, pero por dentro vivía saboteando cada semilla antes de que echara raíces. Hasta que un día me detuve, no porque quisiera, sino porque mi alma ya no aguantaba. Me senté con mi propia mente, como quien se sienta frente a un espejo, y le dije: si no estás conmigo, entonces no puedes seguir dirigiendo mi vida. Ahí comenzó mi verdadera transformación. No fue con libros, ni con talleres, ni con afirmaciones vacías. Fue con una decisión: dejar de aceptar pensamientos que no venían de Dios, como si fueran verdades inquebrantables. Y quiero que tú también lo hagas, porque ese negocio que estás soñando, ese llamado que llevas dentro, jamás podrá sostenerse si tu mente sigue operando desde la carencia, el miedo o la duda. Imagina por un momento que tu mente es como una tierra fértil. Cada pensamiento que repites es una semilla. Algunas semillas son de vida. Soy capaz, Dios me guía. Lo que necesito ya fue provisto. Otras son de muerte. Si fallo, me hundo. Esto no es para mí. No tengo lo necesario. ¿Qué tipo de cosecha esperas si llevas años sembrando miedo y duda? No puedes esperar fruto de abundancia si solo has alimentado tus raíces con pensamientos de escasez. Es momento de resembrar, pero para hacerlo, tienes que arar esa tierra. Y eso, amigo mío, requiere valentía. Porque transformar la mente no es repetir frases bonitas, es enfrentar los pensamientos más arraigados y reemplazarlos por una verdad más alta. Es decirte a ti mismo: este pensamiento que siempre he creído, tal vez no es cierto. Tal vez fue una mentira que acepté como identidad. Y ahí es donde todo cambia.
No cuando ganas tu primer millón, no cuando tienes seguidores, no cuando cierras un trato. Cambia el día que decides ser el arquitecto de tus pensamientos en lugar de ser su rehén. Quiero que pienses en cuántas oportunidades dejaste pasar porque tu mente te convenció de que no estabas listo. ¿Cuántas veces sentiste que Dios abría una puerta, pero no entraste porque una voz dentro de ti te decía que te quedarías solo, que fallarías, que te avergonzarías? Y esa voz no venía de Dios. Venía de un sistema mental que fue formado por experiencias pasadas, por heridas no sanadas, por palabras que otros sembraron en ti y que tú hiciste tuyas sin cuestionar. Dios no puede construir sobre estructuras mentales fracturadas. Él puede restaurar, sí, pero necesita que tú quieras ser restaurado. Que le entregues tu forma de pensar como quien entrega una casa vieja para que sea reconstruida desde cero. Porque si Dios te da una visión grande, pero tu mente sigue siendo pequeña, tarde o temprano la visión colapsará. No por falta de recursos, sino por falta de estructura mental para sostener lo que el cielo quiere entregar. Yo lo viví. Recuerdo claramente un día en que sentí que tenía que hablar frente a un grupo grande de personas. Una parte de mí estaba emocionada, la otra temblaba, porque mi mente decía, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Y si te critican? ¿Y si te quedas en blanco? Esa voz fue tan fuerte que estuve a punto de cancelar todo. Pero ahí, en medio del conflicto, sentí una frase nítida que cambió mi historia. El miedo solo grita cuando estás a punto de hacer algo que vale la pena. Y lo hice. Me subí, temblando, sí, pero con una verdad más fuerte que mi miedo. Y desde entonces, cada vez que esa voz vuelve, la enfrento con la certeza de que mi mente ya no decide por mí. Mi propósito sí. Y eso es lo que quiero que hagas tú. Que identifiques cuál ha sido la conversación mental que más te ha limitado. Escríbela, léela en voz alta. Y luego, con toda intención, reemplázala por una verdad que venga del propósito que Dios puso en ti. Porque tu mente puede ser tu mayor obstáculo o tu mejor aliada. Todo depende de a quién le das la autoridad para hablar más fuerte. No puedes tener un negocio bendecido si tu mente sigue susurrándote maldiciones. No puedes crear desde la expansión si cada pensamiento que surge está basado en miedo. La fe no solo se ve en lo que crees de Dios, sino en lo que decides creer sobre ti mismo. Porque cuando tú te ves como Él te ve, algo dentro de ti se alinea y comienzas a actuar desde una nueva identidad. No desde la necesidad, sino desde el llamado. Imagina ahora que estás frente a un espejo, pero no te ves a ti como eres ahora. Te ves como Dios te diseñó, con visión, con autoridad, con paz. Ese reflejo no miente. Lo que miente es el recuerdo que tienes de ti basado en tus fallos, tus temores y tus errores pasados. Hoy es el día en que decides a quién le vas a creer, al espejo de la verdad o a la sombra del pasado. La mente renovada no aparece por arte de magia. Se construye día a día, pensamiento a pensamiento. Tu moi fue elección a elección y tú tienes el poder de construirla. No necesitas esperar a sentirte listo. Solo necesitas comenzar a reemplazar pensamientos, a rechazar mentiras, a declarar lo que es real, aunque aún no lo veas. Porque así es como opera el reino. Primero crees, luego ves. No al revés. Y cuando tu mente cambia, todo cambia. Tu energía cambia. Tu forma de hablar cambia. Tus decisiones cambian. Porque ya no decides desde la inseguridad, sino desde la visión. Ya no hablas como quien espera ser derrotado, sino como quien ya ha vencido. Porque lo primero que se transforma no es tu entorno, es tu interior. Y cuando el interior se alinea, el exterior no tiene más opción que seguirle. Así que hoy te invito a hacer algo concreto. Esta noche, antes de dormir, escribe 3 frases que tu mente te ha repetido por años y que sabes que ya no quieres aceptar.
Luego, escribe justo al lado 3 frases nuevas, no solo opuestas, sino proféticas, que hablen de tu identidad, de tu llamado, de tu destino. Léelas en voz alta. Hazlo por 7 días y observa cómo tu ambiente empieza a responder a la nueva semilla que estás sembrando. Tu mente no es tu enemigo, solo necesita dirección. Es como un jardín salvaje que espera a un jardinero valiente. Y hoy tú eres ese jardinero. Dios te entregó esa mente para que la gobiernes, no para que te gobierne, para que la llenes de luz, no para que te consuma con sombras. Toma esa autoridad. Reconócelo. Hoy es el día en que decides sembrar una nueva cosecha mental. Y créeme, los frutos van a hablar más fuerte que cualquier duda. Porque tu mente, ese primer negocio, es la tierra prometida que necesitas conquistar antes de que cualquier otro territorio externo se rinda a tus pies. Y ya estás en camino. El momento ya empezó. El negocio más poderoso que vas a construir no está en tus manos, está entre tus pensamientos. Y si logras alinearlo con lo que Dios ya dijo de ti, entonces no habrá montaña que no puedas mover, ni llamado que no puedas sostener. Porque todo empieza aquí, en lo que decides pensar. Has estado esperando a tener más para comenzar. Más dinero, más tiempo, más apoyo. Y cada día que pasa, esa espera se convierte en una excusa vestida de lógica. Dices que no es el momento, que falta preparación, que necesitas otro empujón. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Dios no necesita lo que no tienes. Dios solo necesita lo que ya está en tus manos. Y eso, aunque te parezca poco, es exactamente lo que Él ha estado esperando que uses. Cuando entendí esto, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de cuántas veces había paralizado oportunidades simplemente por menospreciar lo que tenía. Creía que necesitaba el equipo perfecto, la conexión ideal, el respaldo visible, pero lo único que me faltaba era fe en lo que ya me había sido entregado. Y si hoy estás escuchando esto, es porque también tienes algo que aún no estás usando. Tal vez piensas que lo que tienes no es suficiente para empezar. Tal vez comparas tu capacidad con la de otros y concluyes que lo tuyo es muy pequeño. Pero déjame decirte algo que transformará tu mentalidad. Lo pequeño en las manos correctas se convierte en algo milagroso. Porque el valor de lo que tienes no está en su tamaño, sino en su disposición. No es cuánto tienes, sino cuánto estás dispuesto a confiar. Recuerdo una temporada en la que sentía que todo lo que tenía a mi favor era una idea vaga, una conexión limitada y una fe temblorosa. Me sentía ridículo pensando que podía crear algo duradero con tan poco. Pero esa fue exactamente la plataforma que Dios usó para comenzar algo que nunca imaginé. No me dio todo de golpe, me dio exactamente lo necesario para el siguiente paso. Y cuando tomé ese paso, entonces vino el siguiente recurso. Así funciona su sistema. No te entrega el mapa completo, solo te pide que camines con lo que ya tienes. En la Biblia hay una historia que marcó mi camino para siempre. Una viuda se acercó a un profeta, desesperada por la deuda que iba a quitarle todo. Le dijo: "No tengo nada en casa, solo un poco de aceite". Y esa confesión fue el principio del milagro. El profeta no la ignoró. No le dijo que esperara a tener más, le dijo que usara eso poco, que buscara vasijas vacías y que empezara a verter. ¿Qué pasó después? Lo poco se multiplicó hasta que no quedó una vasija sin llenar, porque así es como Dios opera. Empieza con lo que tú llamas solo, y termina con lo que tú llamarás más que suficiente. ¿Cuántas veces has descalificado tu inicio porque lo ves muy pequeño? ¿Cuántas ideas has abandonado antes de nacer porque pensaste que no había recursos suficientes? Pero aquí está el principio. Lo que no valoras no se multiplica. Porque Dios no multiplica lo que ignoras, multiplica lo que entregas. Si decides poner tu poco en movimiento, ese poco se convierte en el inicio de una abundancia inesperada. Piensa en ese talento que llevas años guardando, ese conocimiento que nunca compartiste, esa herramienta que está ahí esperando ser usada.
Tal vez has menospreciado tu capacidad de hablar, de enseñar, de escuchar, de crear. Pero hoy quiero que tomes eso que consideras básico, mínimo, sin valor, y lo mires con otros ojos. Porque si lo usas con fe, con intención, con propósito, ese poco se convertirá en la llave que abrirá nuevas dimensiones de provisión. He estado en ese lugar donde el miedo me decía que no bastaba, donde los números no daban, donde las voces externas reforzaban mis dudas internas. Pero aprendí algo poderoso. Dios no consulta tus recursos antes de darte una instrucción. Él solo espera que confíes, que actúes, que pongas tu aceite en movimiento. Porque mientras esté estancado, no tiene propósito. Pero cuando fluye, cuando lo entregas, cuando te expones, se activa el milagro. Quiero llevarte a un punto de reflexión. ¿Qué tienes hoy que no estás usando? Tal vez es tiempo, tal vez son relaciones, tal vez son ideas anotadas en una libreta olvidada. No necesitas 5 inversionistas, ni 10 títulos, ni una oficina lujosa para comenzar. Solo necesitas de ti decidir que lo que tienes en tus manos hoy es suficiente para dar el siguiente paso. Porque cuando tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Hay personas que creen que los grandes negocios comienzan con grandes inversiones. Pero los negocios bíblicos comienzan con obediencia, con fe, con entrega. No fueron las multitudes las que alimentaron el milagro del pan y los peces. Fue un niño que dio lo poco que tenía. Lo que tú hoy ves como insignificante puede ser el catalizador de un movimiento eterno si decides entregarlo. No al mundo, no a las redes sociales, a Dios, a su propósito, a ese llamado que te ha estado esperando desde que naciste. Muchos están esperando el momento ideal para empezar, pero ese momento no existe. El tiempo perfecto no es una fecha, es una disposición. Es ese instante en que decides que no necesitas todo resuelto para comenzar a obedecer. Es el segundo en que sueltas la excusa y abrazas la posibilidad. Cuando dejas de mirar el tamaño de tu semilla y empiezas a confiar en la tierra donde la vas a sembrar. Me vi muchas veces soñando en grande pero actuando en cero. Con listas de planes, mapas de estrategia, pero sin poner un solo pie en el campo. Hasta que comprendí, no se trata de cuánto sueñas, sino de cuánto ejecutas con lo que ya tienes. Porque el sueño más grande sin acción es solo una ilusión bonita. Pero el acto más pequeño, hecho con fe, es una llave que abre el cielo. Y esa es la invitación hoy. Deja de esperar el más y empieza a mover el poco. Porque mientras sigas esperando sentirte listo, perderás las oportunidades que solo aparecen cuando estás en movimiento. Tu negocio no necesita más teoría, necesita más entrega. Necesita que creas que tu aceite, por mínimo que parezca, es suficiente para llenar cada vasija que se alinee con tu propósito. Deja de subestimar lo que llevas dentro, porque cuando subestimas tu talento, cuestionas al Creador que te lo dio. Y cuando decides usarlo, no solo se multiplica, también inspira, porque otros verán cómo lo pequeño en tus manos se convierte en mucho en las manos de Dios. Y eso no solo trae provisión, trae dirección, trae expansión, trae sentido. Hoy es el día en que decides que ya no vas a ocultar lo que tienes, que vas a sacar del cajón ese proyecto, ese diseño, ese mensaje, que vas a dar ese paso, aunque no sea perfecto, aunque no tengas todas las respuestas. Porque sabes que si caminas con fe, el camino se abrirá. Que si te atreves a entregar tu aceite, algo extraordinario va a comenzar. Y no necesitas ver todo claro. Solo necesitas ver con fe lo que tienes en tus manos. Y eso basta. Porque cuando lo entregas, cuando lo activas, cuando lo mueves, Dios se carga del resto. Él multiplica. Él expande. Él sopla sobre eso que tú considerabas pequeño y lo transforma en testimonio. Así que toma tu aceite. No lo guardes más. No lo compares. No lo menosprecies. Solo empieza a verterlo.
porque cada vez que lo hagas, una vasija nueva será llenada, y cuando se acaben las vasijas, se detendrá el aceite. No porque Dios se haya limitado, sino porque tú decidiste que era suficiente. Pero hoy puedes decidir lo contrario. Puedes decidir que aún hay más por llenar, más por crear, más por entregar. Y esa decisión, esa sola acción, puede marcar el inicio de una multiplicación que cambiará no solo tu economía, sino también tu identidad. Porque empezarás a verte como Dios te ve. Capaz, provisto, elegido. Y eso no tiene precio. Eso no se compra. Eso se activa, se vive, se honra. Y comienza justo ahora, con lo que ya tienes. Desde hace mucho, te han vendido que descansar es sinónimo de rendición. Que si te detienes un segundo, todo se viene abajo. Que la pausa es derrotar. Que la productiva te define y la quietud te condena al fracaso. Pero hoy vengo a decirte con firmeza: descansar no es rendirse. Descansar es avanzar, sobre todo cuando caminas de la mano de Dios. La cultura nos entrenó para añadir horas, llenarlas de actividades, ignorar la voz de cansancio, y decidimos entregar nuestro bienestar emocional, familiar y espiritual al altar del más. Yo misma caminé en ese viaje. Fue un tiempo donde sentía que solo cuando rendía el doble podía mantenerme de pie. Sin darme cuenta, mi cuerpo comenzó a hablarme con señales. Insomnio, dolores, irritabilidad. Y no paré hasta que algo se quebró dentro de mi alma y dije: no puedo seguir así. Fue en ese momento cuando comprendí algo que cambió para siempre mi manera de trabajar. Si no integras descanso como parte del plan, el plan te consume. Descanso no es pausa irrelevante, descanso es estrategia. Si llegué a creer que parar me retrasaría, descubrí que cuando descansaba mi mente se aclaraba, mis palabras tenían fuerza, mis decisiones eran sabias. Descubrí que descansar en Dios me hace correr con sentido, no con agotamiento. Descansar no implica renunciar a lo que quieres, significa soltar lo que no agrega valor. Significa encontrar un pulso diferente, uno más alto y sintonizado con lo divino. Descansar es una señal de fe. Fe en que Dios no te abandonó mientras duermes, que su provisión sigue allí aunque no estés trabajando. Fe que reconoce que el valor no viene de lo que produces, sino de quién eres. Y si tu identidad está en Él, descansar es una declaración poderosa. Confío que no necesito desgastarme para ser visto. En las Escrituras, vemos que ni siquiera Dios descansó de recreación, sino de creación. Después de 6 días de formar el mundo, se detuvo. Ahí no hubo pereza, no hubo dejadez. Hubo un acto consciente de poner una línea, de establecer un ritmo divino. Ese no es simplemente un mandamiento adulto, es un principio para tu negocio. Tu negocio no es un fin, es una extensión de tu propósito. Y si el propósito no encuentra cielo, encuentra ruina. Por eso descansar no es rendirse, es avanzar con destino. Pienso en aquella época en que iba a 1000 por hora, creyendo que si soltaba el ritmo, perdería terreno. Pero hubo una semana exacta que decidí obedecer una voz interior: descansa también tu negocio. Fue un domingo donde apagué todo. No respondí correos, no vi métricas. Estuve con mi familia. Estuve en silencio. Estuve disponible para lo que mi corazón pedía. Cuando regresé, descubrí que algunas oportunidades habían esperado mi regreso, y algunas nuevas habían llegado justo porque habían visto un líder que vivía con equilibrio. Y todo empezó a cambiar. Descubrí que avanzar no era una línea recta, sino un pulso. Respirar, crecer. Respirar, crecer. Sin ese pulso, todo se hace ruido y pierde sentido. Y si estás escuchando esto, es posible que por momentos te sientas en un sprint eterno. Quiero hablarte directamente. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu tienen un ritmo alineado con el ritmo divino. Ese ritmo incluye descanso. No más sacrificios disfrazados de gloria. No más ignorar tu alma.
Quiero que visualices tu día ideal. Uno en el que concentras tu energía en lo importante. Uno en el que reconoces cuando tu cuerpo necesita silencio y cuando tu mente anhela claridad. Un día donde trabajas fruto de equilibrio, donde cada actividad nace desde la energía y no desde el agotamiento. Un día donde das el 100%, no desde el esfuerzo insaciable, sino desde el orden. Y ese día es hoy. Ese día puede ser hoy. Con ese modelo perfecto en mente, te desafío a integrar descanso estratégico. ¿Qué significa eso? Significa programar tiempos de pausa en tu semana. Una mañana sin reuniones, una tarde sin correos. Un día en el que tu prioridad no sea producir, sino escuchar. Un tiempo donde tu negocio y tu propósito respiren también. Esa respiración es alimento para lo que viene. Si no dejas que tu mente se vuelva clara, tu creatividad se volverá tenue. Y si tu cuerpo se sigue desgastando, tu presencia dejará de sostener tu mensaje. Primero, identifica qué tipo de descanso necesita tu negocio. ¿Silencio en tus redes sociales? ¿Menos reuniones? ¿Tiempo para soñar en soledad? ¿Momento con familia sin pretensiones? Una vez lo identifiques, escribe frente a ti la frase: voy a descansar porque así trabajo mejor. Escríbelo y dilo en voz alta. No es una excusa, es una estrategia. Y luego, solo hazlo. Hazlo sin culpa. Que tu descanso no lleve peso ni miedo. Descansa como Dios lo hizo. Con propósito, con voluntad, con honor. Descansar no te quita velocidad, te da claridad, te trae ideas buenas. Te regala tiempo para respirar antes de amar, decidir, servir. Descansar es amor propio divinamente dirigido. Y cuando amas bien, tu negocio deja de sangrar. Y si esto sientes que te cuesta, lo entiendo. Tienes años entrenado para creer que estar activo es estar vivo. Pero quiero que te des permiso de creer que estar quieto también puede ser vida. Vida de calidad, con sentido, con propósito. Descansar no es negociación, no es premio, es mandato para tu mente y tu espíritu. Y cuando honras ese mandato, tu desempeño cambia, tu mensaje tiene alma, tus decisiones tienen dirección, tu negocio tiene futuro. No te estoy convenciendo de hacer menos, te estoy invitando a hacer bien, a descansar para avanzar con poder, a valorar las pausas, no como derrota, sino como sabiduría. Hay algo más: cuando tú descansas, otros obtienen permiso para hacerlo. Dar ejemplo es liderar. Y si trabajas con tu familia, equipo o comunidad, al deponer tu ritmo descargas libertad emocional sobre otros. Les dices sin frases: sí puedes parar, sí puedes vivir con equilibrio. Y tu ejemplo se convierte en semilla. No subestimes el valor de tu descanso para otros. Entonces, este es el reto. Encuentra tu próxima pausa. No mañana. Hoy. Pisa el freno emocional. Siéntate sin pretender. Calla. Respira. No lo veas como ganado que perdiste, sino como conquista que obtuviste. Ese silencio te hablará. Abre espacio a una voz más clara, más alta que tu propia urgencia. No para evaluar resultados, sino para sentir propósito vivo. Y si sientes culpa, déjala ir. Esa culpa no es de Dios. Es de un sistema que te enseñó a sobreproducir. Pero Dios te enseña a sobreabundar. Descansa, no por flojera, sino por fe. Descansa porque confías que Él te sostiene. Descansa porque entiendes que tu descanso multiplica. Descansa porque tu propósito no exige desgaste, exige presencia. Y esa presencia se cultiva en la quietud, en el pulso, en la bosa. Este descanso no está en la copa llena de café, ni en el planificador vacío. Está en el momento en que cierras tu computadora y recuerdas quién eres fuera de tus logros. Está en un silencio que no exige respuestas, solo conexión.
está en donde encuentras una mirada a tiempo que te recuerda que no eres máquina. Eres ser de propósito. Eres mujer de destino. Eres llamado en proceso. Por eso hoy te acompaño. Descanso no es rendición. Descanso es liberar las manos para que Dios que tome tu carga. Descanso es rogarle al cielo que te entregue la siguiente cuerda, no para seguir atado, sino para saltar más alto. Si descansas, avanzas. Si avanzas, descansas. Es un pulso divino del reino. No lo rompas. Este llamado no es una sugerencia, es una invitación poderosa. Lidera tu negocio desde tu vida descansada. Dibuja un plan semanal donde los tiempos de pausa estén firmes. Respeta esa pausa y mide no por lo que hiciste, sino por lo que tu alma siente, porque en lo que sientes está tu brújula. Y si duele descansar, hazlo. Si te asusta, hazlo. Si lo mandas a tu interior y te dice que no se vale descansar, demonícaselo. Porque descansar es un acto de autoridad espiritual que ahuyenta la idolatría del rendimiento. Así, cuando llegues al fin de semana, no estés rota. Llegarás con gracia. Cuando te junten el lunes, no estás sin aliento, estás llena de propósito. Cuando llegue una idea nueva, no estarás saturada. Estarás dispuesta a explorarla con frescura. Así cambia tu negocio. Así cambias tu mundo. Así transformes tu vida. Y al cerrar esta parte, antes de continuar con el siguiente capítulo, haz una pausa real. Cierra esta pantalla. Respira. Quédate en silencio. Escucha. Descansa. Porque este paso es más urgente que cualquier otro. Y será el que te sostenga en las partes que seguirán. Has vivido creyendo que el éxito depende de cuánto cosechas, pero en el reino, el principio es otro. Primero siembras, luego cosechas. Dar no es sacrificio si nace de propósito, es semilla de multiplicación. Cuando servicios desde el corazón, no solo entregas un valor momentáneo, generas una corriente que regresa enriquecida al origen. Lo que se da con integridad y generosidad siempre regresa con más. Ese es el diseño bíblico en acción, y ese es el modelo que transforma negocios ordinarios en fuentes de bendición. Recuerdo cuando comencé a orientar mis esfuerzos hacia servir sin un retorno inmediato. Presenté talleres gratuitos para mi comunidad y me decían que estaba loca. ¿Por qué regalas tu tiempo si puedes cobrar?, me cuestionaban. Había logrado valorar más lo que mi mente argumentaba que lo que Dios mostraba en mi corazón. Aún así avancé. No por rebeldía, sino por convicción. Y en cada sesión vi vidas encenderse, corazones moverse. No hubo promesas de venta, solo entrega sincera. Lo que parecía riesgo resultó ser siembra. Entonces apareció una oportunidad inesperada. Alguien que participó en esos talleres me contactó con un proyecto que no hubiera llegado sin esa semilla de servicio. Pero no fue el único. Otros conversaron, compartieron, recomendaron. De la entrega docente nació un negocio sostenible. Y la gran lección quedó clara. El servicio no es gasto. Es posición estratégica para que el sistema divino comience a actuar a tu favor. Durante generaciones se ha enseñado que para ganar necesitas cobrar. Pero cuando cobras antes de servir, detienes el flujo. Si esperas que tu audiencia confíe antes de ver valor, estás poniendo el carro delante del caballo. Personas que no te conocen necesitan sentir tu corazón antes de poner su dinero. Cuando tu enfoque es servir, empiezas a construir esa confianza sagrada que el intercambio transaccional no puede alcanzar por sí solo. En tu caso específico, hay una oportunidad única, un talento, una historia, una habilidad que puedes ofrecer sin condición, un mensaje que puede inspirar y liberar. No porque seas perfecta, justamente porque fuiste transformada, puedes guiar a otros. Cuando sirves, tu propia transformación se amplifica.
Y eso se vuelve real en la manera en que cobran vida tus propuestas. Cuando llega la hora de hacer negocio, las personas deciden con el corazón porque ya conocen tu carácter a través del servicio. No es una estrategia fría, es un principio espiritual. Si miras al ejemplo más claro que conocemos, el pan y los peces, Jesús no cobró por alimentar a la multitud. Era un acto de amor. Amor. Al día siguiente, la gente lo buscó con hambre de significado, y ahí vino la multiplicación. Eso no fue casualidad, fue revelación del sistema de prioridad del reino. Cuando das primero, el sistema se activa. Eso lo construyes ahora en tu negocio, antes de hablar de precios. Sirve con lo que tienes, desde donde estás, en la medida que puedas. Un mensaje, una capacitación breve, un video inspiracional, una palabra de ánimo. Estás más equipada de lo que crees. La pregunta crucial es si harás lo que sabes que es correcto, aún sin tener garantías de retorno inmediato. Y eso requiere integridad, requiere audacia, requiere convicción de que no estás dando tiempo ni talento al vacío, sino a la eternidad de un propósito con rostro. También es vital que saques del corazón la idea de recompensa inmediata. Ese impulso nos engaña y conduce a la transacción, no a la transformación. Transacción vende por interés. Transformación libera por impacto. El modelo bíblico no liquida o vuelve viral lo que no impacta profundamente. Cuando sirves con intención divina, generas círculos de influencia que pueden traspasar fronteras humanas. Esto implica humildad, pero también autoridad. Servir no es agachar la cabeza, es atender desde el poder de lo que llevas dentro. Regalar luz no deja de ser valioso, al contrario, le da visibilidad a lo que vales, fortalece tu ministerio y estructura tu negocio sobre principios sólidos. En el servicio bien dado, no hay agotamiento, siempre hay frutos. Las reservas no se terminan. Al contrario, se expanden cuando trabajas con el corazón dispuesto. Hay un momento que recuerdo con claridad. Una mujer me relataba que había visto mis tutoriales sin pertenecer a mi círculo. Luego participó en un taller gratuito y me dio las gracias por existir. Lloró. Me dijo que eso cambió su manera de ver su propia vida. No hubo venta directa, ni promesa de negocio, pero en su gratitud nació un vínculo. Un vínculo que condujo a una amistad, una recomendación, un llamado. Eso transformó el rumbo de mi negocio. Esa fue la prueba de que dar primero nunca es pérdida. No se trata de ejemplarizarte a ti, se trata de que el corazón humano responde al amor genuino. Cuando pones tu talento al servicio de otros, estás facilitando la recreación de un sistema donde el valor fluye hacia donde debe fluir, donde hay necesidad, no donde hay dinero. Entonces el dinero deja de perseguirte y comienza a correr a tu favor. Aparece de modo orgánico, con propósito, con alianza. Define cuál será esa acción concreta de servicio que vas a integrar. Puede ser una llamada gratuita, una publicación de valor sin fines comerciales, una charla espontánea con alguien que necesita tus palabras. No necesitas ser masivo. Necesitas ser sincero. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser real. A partir de allí emergerá algo mayor, porque el sistema divino está dispuesto a multiplicar lo que nace desde esa intención. Si crees que no tienes nada para compartir, haz lo siguiente. Escribe una lista de 2 o 3 experiencias que te marcaron. Piensa en cómo saliste de dificultad. Esa experiencia, compartida con corazón, es una dimensión más profunda de ti. Es servicio y también evangelio. No pienses que el mensaje que impactó a una persona no vale. Si ese mensaje te trajo paz, ya trae poder. Solo necesita ser compartido. Y al compartirlo, se activa un flujo que no puedes medir de inmediato, pero puede sostenerte financieramente cuando llegue su momento. Cuando honras al otro, honras a Dios. Cuando honras al proceso, recibes provisión. Ese es el círculo eterno. Ese es el modelo que no exige que sacrifiques tu mensaje, tu calidad o tu integridad.
Solo te exige presencia. Solo te exige servir donde estás. Con valentía, con convicción, con tu talante. El servicio bien entregado no deja a nadie igual. A ese nivel se vuelve negocio con alma. Esa es la semilla que recibirás en cada una de estas 15 formas de negocio bíblico. Semillas pequeñas, sí, pero terriblemente potentes. Cuando se enraizan en el corazón humano, parten de tu corazón. Y cuando eso cruza la barrera de lo interno, se convierte en sostén externo. Entonces continúa con esta parte del viaje. Observa tu entorno. Ve quién necesita una palabra, una orientación, un testimonio. Compártelo con generosidad. Hazlo presente. No te preguntes si será rentado. Pregúntate si será útil. No lo subestimes. Ponlo en práctica. Y observa cómo aparece un movimiento de personas, recursos y oportunidades que no podrías haber planeado desde tu mente. Ese círculo comienza a construirse ahora mismo con este principio. Prosperar sirviendo. Has sido entrenada para construir sola, para pensar que si no lo haces por ti misma, no vale, que si alguien más te ayuda, pierdes mérito, que si compartes tu proceso, te expones. Pero esa idea, aunque parece admirable, es una trampa disfrazada de fortaleza, porque en el diseño del reino, nadie prospera en aislamiento. El negocio bíblico no es un trono personal, es un campo compartido donde cada semilla que plantas en otros termina creciendo también en ti. Te enseñaron que colaborar es perder terreno, pero la verdad es que lo único que pierdes cuando compartes es el miedo. Cuando decides levantar a otros, cuando eliges abrir espacio para que más voces crezcan contigo, estás activando uno de los principios más poderosos, la multiplicación comunitaria. Ese no es un concepto moderno, es un modelo eterno, porque desde el principio, Dios bendijo en comunidad, y lo que nace en comunidad se expande con propósito. Estuve en un momento de mi vida donde creía que si enseñaba a otros lo que yo sabía, podrían robarme el negocio, que si revelaba mis herramientas, perdería mi ventaja. Pero fue exactamente cuando compartí lo que tenía que todo empezó a florecer. No solo porque otros fueron bendecidos, sino porque mi alma también se expandió. Dejé de competir con la sombra y comencé a construir con luz. Hay algo profundo en la conexión humana que no puedes reemplazar con estrategia. Un negocio que levanta a otros deja una huella que ningún logo puede sostener. Cuando tu mensaje transforma a alguien más, esa transformación te fortalece también. No en métricas, sino en impacto. Y ese impacto, a su vez, genera frutos que regresan. A veces en forma de alianzas. A veces a veces en forma de oportunidades, siempre en forma de bendición. Piénsalo por un momento. ¿A quién podrías levantar con lo que sabes? ¿A quién podrías dar una palabra, un consejo, una herramienta que le ahorre años de dolor o confusión? Tal vez es alguien que está justo empezando donde tú ya pasaste. Tal vez es alguien que necesita una mano, no para depender de ti, sino para descubrir su propia fuerza. Y ese gesto, ese impulso, puede cambiarle la historia y también cambiarlas tú, toma. Porque cuando eliges multiplicar en comunidad, dejas de perseguir el éxito y empiezas a construir propósito. Y ese propósito no se agota, porque donde hay comunidad real, el recurso se regenera. Lo que hoy das, mañana te vuelve en otra forma. Y lo que alguien más sembró en ti, también merece ser sembrado en otros. Ese es el negocio que nunca deja de rendir. El que siembra en otros con verdad, sin miedo, sin reservas. El que levanta. El que inspira. El que multiplica sin cálculo. Porque sabe que donde dos o más se unen para construir algo con alma, Dios ahí se mueve. Y cuando Él se mueve, todo florece. Llegará un momento en que dejarás de ver tu negocio como una fuente de ingreso y empezarás a verlo como una evidencia viva.
un testimonio, no del esfuerzo humano, sino del respaldo divino. Porque todo lo que has atravesado, cada caída, cada intento fallido, cada madrugada en vela, no fue en vano. Fue parte de una construcción más grande, una que no depende del aplauso, sino de la misión que te fue entregada desde antes de que lo supieras. Ese negocio que ahora llevas no es una carga, es un altar. Y cuando decides convertirlo en un espacio de fe activa, todo cambia. Ya no trabajas para ti, trabajas con propósito. Ya no vendes, sirves. Ya no empujas resultados, siembras convicción. Y la gente lo nota, siente el cambio. Porque hay una diferencia inmensa entre quien persigue éxito y quien manifiesta propósito. El negocio bíblico no es aquel que imita modelos del mundo. Es aquel que refleja luz en medio de ellos. Donde antes buscabas aprobación, ahora entregas verdad. Donde antes escondías tu fe por temor a parecer extraña, ahora te das permiso de brillar sin explicaciones. Y esa luz no compite, atrae, sana, expande. Cuando lo entiendes, ya no temes a la incertidumbre, porque sabes que no estás sola, sabes que fuiste enviada. Y todo lo que se hace desde ese lugar tiene sello eterno. No importa cuántos lo comprendan, basta con que tú lo vivas, porque ese es tu verdadero llamado, hacer que cada cliente, cada mensaje, cada paso, se convierta en una oportunidad para que Dios sea visto a través de ti. Ese es el negocio que no necesita esfuerzo humano para sostenerse, porque fue fundado desde el cielo. Lo has sentido durante todo este mensaje, esa chispa en el pecho, ese susurro que te repite que sí es posible, que hay una manera distinta de construir, una forma más alineada, más humana, más celestial. Hoy no hablamos solo de negocios, hablamos de un cambio profundo en la manera en que entiendes tu llamado, porque estos 15 modelos no son recetas vacías, son principios vivos. No están diseñados para que escapes del trabajo, sino para que te reconcilies con el propósito que habías olvidado. Has visto que el desgaste no es tu destino, que Dios no te diseñó para sobrevivir a punta de esfuerzo, sino para avanzar con gracia. Que tu mente, si no la sanas, puede convertirse en el mayor saboteador de tus sueños. Pero también descubriste que no necesitas tener más para empezar. Que el milagro no ocurre con abundancia previa, sino con obediencia genuina. Y cuando entiendes eso, ya no esperas a tenerlo todo resuelto. Empiezas a moverte con lo que ya tienes. Has visto que descansar no es una debilidad, sino una declaración de confianza. Que servir primero no es pérdida, sino siembra. Que cuando eliges levantar a otros, tu influencia se multiplica sin que tengas que empujarla. Y que cuando decides que tu negocio será también testimonio, se activa un favor que ningún sistema del mundo puede replicar. Ese es el verdadero modelo del reino. Y tú, hoy, ya formas parte de él. No necesitas pedir permiso para creer distinto, ni justificar tu decisión de construir desde la fe. Porque el mundo no necesita más personas exitosas, necesita personas encendidas, íntegras, llenas de verdad. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se está alineando con esa verdad. Estás dejando de construir con miedo y estás comenzando a edificar con visión. Y eso, aunque nadie más lo vea aún, ya está transformando tu historia. Tu próximo paso no es hacer más, es decidir desde dónde vas a hacer. Y si eliges hacerlo desde estos principios, lo que te espera no es una carrera agotadora, sino una misión con impacto eterno. Tu negocio no será el fin, será el medio. No será tu peso, será tu plataforma, porque cuando el cielo está detrás de lo que haces, ni la presión, ni la escasez, ni la crítica pueden frenarte. Así que da ese paso. No desde la ansiedad, sino desde la certeza. Porque aunque no todo esté claro, ya sabes que el camino correcto es el que se sostiene en la verdad. Y la verdad es que fuiste llamada para esto. Y lo que empieza con fe,
siempre termina con fruto. Que nada te haga retroceder. Porque este es tu tiempo. Este es tu momento. Este es el diseño que esperabas. Y ya lo estás viviendo. Muchas gracias.